El béisbol siempre se ha medido en estadísticas frías, velocidad, jonrones y la efectividad del lanzador. Sin embargo, existe una verdad que la noche del 25 de octubre hizo añicos toda lógica americana: la creencia de que la disciplina japonesa era solo técnica y no emocional. Un error que quedó grabado en la expresión del manager del equipo perdedor. Si usted busca respuestas sobre qué sucedió esa noche y cómo un gesto de humildad pudo detener el fervor de las series mundiales, 304 Béisbol en Vivo News está aquí para desvelar el impacto de un solo gesto, una reverencia que valió más que 100 victorias. Habíamos malentendido a los japoneses. Esa frase estalló en medio de una selva de micrófonos y cámaras, e instantáneamente la sala de prensa enmudeció, como si alguien hubiera tirado de un interruptor maestro de silencio. La voz de John Schneider, manager de los Blue Jays, se quebró ligeramente. Sus ojos, hinchados y rojos, apenas pudieron enfocar las lentes que lo apuntaban. Por un instante, solo un instante fugaz, nadie recordó el marcador final del partido. Varias plumas suspendieron su movimiento sobre el papel. El enfoque de los lentes se desenfocó ante la intensidad del momento. La gente lo miraba fijamente, buscando en él la respuesta a una emoción incontenible, un sentimiento que se había apoderado de todos. Nadie había anticipado que el hombre que acababa de derrotar a los Blue Jays llevaría simultáneamente a su entrenador a las lágrimas. No eran lágrimas amargas de derrota, sino algo mucho más profundo, más sereno, como el aire fresco que sopla tras una noche bochornosa de verano. Se ha hablado mucho de la táctica, de los datos, de la perfección en el montículo. Pero la actuación que silenció todo el Rogers Center Se ha hablado mucho de la táctica, de los datos, de la perfección en el montículo. Pero la actuación que silenció todo el Rogers Center esta noche terminó con un acto que cambió el ambiente de la ciudad. Un momento para olvidar el marcador y solo recordar al ser humano detrás del uniforme. Y la génesis de esta transformación se remonta al Rogers Center, donde un japonés convirtió el silencio en su más poderosa arma. El 25 de octubre, el Rogers Center era un océano de azul vibrante de los Blue Jays, cada asiento una pequeña bandera, cada aliento una ovación. Los Dodgers, abajo 0-1 en la Serie Mundial, enfrentaban el segundo juego con la única opción de ganar. Cuando Yoshinobu Yamamoto subió al montículo, el sonido de los abucheos y silbidos llegó como una ola, intensificado por el rugido de los 50,000 torontonianos con cada lanzamiento. En el dugout visitante, Dave Roberts cruzaba los brazos, impasible. El aire era pesado, como si todos compartieran el mismo aliento nervioso. En el primer inning, Yamamoto se metió en problemas con corredores en primera y tercera, pero con una precisión de cirujano, lanzó una curva que heló al bateador, sorteando el peligro. Los Dodgers mantuvieron una ventaja mínima. En la tercera entrada, los Blue Jays empataron 1-1 con un elevado de sacrificio y el estadio explotó. Pero fue en ese preciso instante cuando Yamamoto cambió el ritmo. No aceleró la velocidad ni forzó la bola. En su lugar, estabilizó su respiración y mantuvo un tempo firme y constante, como un director de orquesta que dominaba el espacio más que la física. Desde la cuarta hasta la novena entrada, ni un solo bateador de Toronto pudo pisar base. Afuera, los tambores del Rogers Center continuaban sonando, pero Yamamoto, con cada envío, forzó a toda la multitud a sintonizar su propio ritmo implacable. Cuando sonó el strike final, se completaron 9 innings de perfección en todos los sentidos, 111 lanzamientos, 81 en zona de strike y una racha impecable de 20 bateadores retirados consecutivamente.
algo que los más viejos en las gradas tuvieron que buscar en la memoria, pues hacía más de 2 décadas que no se veía algo similar en las grandes ligas. Pero lo que asombró no fue la estadística gélida, sino la actitud del hombre en el centro de la tormenta. Después de cada out, no se daba la vuelta ni gritaba, simplemente respiraba hondo, hacía una leve reverencia y recibía la siguiente bola. Mientras el Rogers Center tronaba con tambores y ovaciones, él no luchaba contra el ruido, lo dejaba fluir como agua, anulando la hostilidad con una calma absoluta. Vimos a un hombre que tras superar la amenaza de 2 corredores en la primera entrada con un splitter perfecto, y después de que el empate a 1 hiciera vibrar las gradas en la tercera, detuvo el juego por un instante. Llamó a Will Smith al montículo para decirle algo minúsculo, y al regresar, el aire había cambiado. A partir de la cuarta, la ofensiva de Toronto fue encadenada por un lazo invisible. Sus rectas seguían a 95 o 96 millas, pero sus curvas y splitters aterrizaban en puntos inalcanzables. John Smoltz, en la transmisión de Fox, gritó: «No solo controla la bola, controla el espacio». Y cuando llegó el último out y Will Smith saltó de su posición de catcher, Yamamoto solo caminó rápidamente para abrazar con fuerza al compañero que le había recibido cada uno de sus lanzamientos. No hubo gritos, no hubo saltos, solo 2 hombres en el centro del campo, compartiendo una quietud inexpresable. El Rogers Center, que minutos antes había sido un manicomio, estaba ahora en silencio. Luego, Yamamoto se quitó el guante, se giró y caminó hacia Quique Hernández. Estrecharon las manos, y él hizo una reverencia tan profunda que su gorra casi rozó el suelo. Un gesto que no está en el libreto de celebración de victoria, sino que era una gratitud silenciosa hacia quienes habían mantenido la defensa firme. Al regresar al montículo para inclinarse una vez más hacia la multitud, el Rogers Center enmudeció. No hubo abucheos ni ovaciones, solo una ola de respeto que se extendía entre el mar de camisetas azules. En el dugout de los Blue Jays, el manager John Schneider permanecía inmóvil. Había sido testigo de la derrota de su equipo, pero lo que le rompió no fue el último lanzamiento, sino el acto que le siguió. Vio a su adversario inclinarse para agradecer a su catcher, a sus compañeros, e inclinarse de nuevo hacia el público que lo había insultado toda la noche. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Fox hizo un close-up, y Estados Unidos vio sus ojos anegados. Smoltz, con voz ronca, solo atinó a decir: «Eso no es cortesía, eso es la cultura de la gratitud». Aunque los Dodgers ganaron 5-1 y empataron la serie, al finalizar el juego nadie hablaba de la efectividad ni de los 111 lanzamientos. Las redes sociales se inundaron con una sola foto de Yamamoto, inclinándose bajo las luces del Rogers Center. Una reverencia, un acto pequeño, que encapsula el espíritu de una nación. La victoria se expresa no con gritos, sino con gratitud. En Los Ángeles, miles de japoneses que habían pasado la noche en vela rompieron en lágrimas, no porque los Dodgers empataran, sino porque vieron una imagen tan familiar, tan suya, de un hombre inclinándose en el gran escenario americano. Al entrar al dugout, sus compañeros no corrieron a asaltarlo, solo le daban una palmada ligera al pasar. Betts se tocó el pecho con el guante, Freeman murmuró algo, y Will Smith le devolvió la reverencia cuando Yamamoto se giró a agradecerle. Estaban dejando el campo en la rara quietud de quienes han presenciado algo que trasciende el béisbol. Desde la cabina, John Smoltz, todavía conmovido, añadió: «No solo lanzó un juego perfecto, nos recordó por qué amamos este juego». En la ciudad más ruidosa del otoño,
Un japonés silenció Toronto, no con velocidad o fuerza, sino con serenidad absoluta. Un juego completo, una reverencia y un mensaje claro. La gratitud puede detener al mundo por un instante. Inmediatamente después del juego, el área de entrevistas en las entrañas de Rogers Center estaba abarrotada, con un ambiente diferente al habitual. Nadie reía ni alzaba la voz. Todos esperaban al protagonista de la derrota, John Schneider. Cuando apareció, los flashes se dispararon, pero él no levantó la mirada. Tras unos segundos de silencio, Schneider, con voz quebrada, dijo: «Habíamos malentendido a los japoneses». La sala estaba llena, pero solo se escuchaba el movimiento de los bolígrafos sobre... La sala estaba llena, pero solo se escuchaba el movimiento de los bolígrafos sobre el papel. Levantó la vista, recorriendo las cámaras con sus ojos enrojecidos. Pensé que Yamamoto era un lanzador técnico y Otani un fenómeno mediático. Se inclinó hacia el micrófono. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a romperlo. Ver al manager perdedor en el epicentro de los medios americanos, admitir su error e inclinarse fue un choque. John Smoltz, exjugador y comentarista de Fox, salió de la cabina de transmisión con los audífonos en el cuello y la mirada aún en shock. Hace mucho que la MLB no veía el silencio después de una victoria. Yamamoto no gritó, no se golpeó el pecho, no señaló al cielo. Abrazó a su catcher, estrechó la mano de su equipo y se inclinó. No es un ritual, es la cultura de la gratitud. Esas palabras, transmitidas a toda la nación, hicieron que la audiencia americana, acostumbrada a celebraciones explosivas, se callara ante la pantalla. En el backstage de Fox, David Ortiz, Big Papi, negaba con la cabeza, y al preguntarle por su sentir, bajó la voz. Yo celebré una vez con gritos. Yamamoto celebró con humildad. Él no se inclinó por cortesía, se inclinó por respeto a sus compañeros, a su oponente y al juego mismo. Alex Rodríguez, A-Rod, junto a él, viendo la repetición de Yamamoto inclinándose en el campo, continuó: «Se dice que la MLB es el escenario de la fuerza, pero Yamamoto y Otani están demostrando que el carácter es el factor inamovible. Uno nos recuerda la gratitud, el otro la integridad. Dos japoneses, dos ejemplos. Dos palabras que nos recuerdan que el béisbol sigue siendo un juego humano». En el dugout de los Dodgers, Enrique Hernández se recostó en la pared, todavía con el uniforme empapado. Cuando un periodista se acercó, mostró una sonrisa cansada pero genuina. Cuando Yoshi me tomó la mano y se inclinó, supe que no me estaba agradeciendo a mí en lo personal. Estaba agradeciendo a todo el equipo. Freeman, Smith, Betts, incluso al bullpen que no tuvo que salir. Nos recordó que la victoria no es de nadie y es de todos. Freeman, al pasar, solo dijo: «Él nos silenció». Pero fue un silencio que se sintió como paz, no como algo forzado. En el área técnica, Will Smith todavía sostenía su guante. Cuando Fox le preguntó sobre el momento del abrazo en el campo, dijo: «Pude escuchar su respiración, solo por un instante». Y luego dijo: «Gracias. Supe en ese momento que este juego era especial». Él no estaba celebrando, estaba agradeciendo. Afuera, las gradas de Toronto seguían iluminadas, pero ya no había ruido. Algunos aficionados de los Blue Jays en primera fila se quedaron, observando en silencio a Yamamoto mientras se retiraba del campo. Un fan americano grabó la reverencia con su teléfono, y su voz, en un susurro, quedó capturada en el video. Hermoso, es verdaderamente hermoso. El clip se hizo viral, con millones de reproducciones en horas. En Los Ángeles,
Cuando Fox retransmitió la imagen en los bares de aficionados de los Dodgers, la gente se puso de pie al unísono. Nadie gritó, solo aplaudieron. En la rueda de prensa de los Dodgers, tras Yamamoto, apareció Dave Roberts. Él no habló de tácticas ni datos, solo dijo: «Creo que fuimos testigos de algo que no se ve. Yamamoto no solo empató la serie, nos recordó por qué jugamos béisbol». En el fondo de la sala, Shohei Ohtani asintió en silencio. No hacían falta palabras. Lo estaba viendo todo reflejado. En Yamamoto encontró el eco de la quietud agradecida que él mismo había traído al mundo. Fox cerró la noche con una imagen final. Yamamoto abrazando a Smith, estrechando la mano de Hernández y la reverencia bajo las luces blancas del Rogers Center. Sin música, sin fuegos artificiales, solo el leve sonido del micrófono al caer sobre la mesa de los periodistas, mientras Schneider se retiraba. Bajo el logo del programa, una frase cruzó la pantalla: «El poder del silencio». En una esquina del estadio, el personal que cuidaba el césped se detuvo, mirando la pantalla gigante. El video de Yamamoto inclinándose se repetía en cámara lenta, cada frame contando la historia del deporte mismo. La victoria no necesita ser ruidosa, solo necesita gratitud. La noche de Toronto terminó no con ovaciones, sino con quietud. Una quietud reverencial. Y en ese silencio, la gente se dio cuenta de que Yamamoto no solo había vacado la serie para los Dodgers, sino que había restaurado el alma del juego. La humildad y la gratitud, el carácter, pueden hacer que el mundo entero se detenga a escuchar. Si crees que el deporte se trata de historias y no solo de hits y pitching, comparte este momento y suscríbete a 304 Béisbol en Vivo News. ¿Qué otro jugador de la MLB ha logrado silenciar un estadio con un simple gesto de humildad?